Hola y bienvenidos a la práctica número 4 del tema 2 de seguridad. En esta ocasión vamos a realizar varias formas de firmar un documento y enviárselo a una persona y que ésta pueda verificar que nos pertenece. Para empezar la práctica necesitaremos dos usuarios, alumno y profesor. Para realizar esto nos vamos al buscador del sistema y buscamos las cuentas de usuario. Clicamos, abrimos el programa, desbloqueamos y utilizamos la contraseña que pusimos al crear el sistema operativo. Para añadir el usuario nos vamos al botón más y creamos, por ejemplo, alumno, el primero, y a profesor. A cada uno tiene la cuenta desactivada. Le indicamos que queremos iniciar sesión sin contraseña para que puedan loguearse automáticamente y no tengamos problemas de tiempo a la hora de realizar la práctica. Ahora indicamos que queremos iniciar la sesión automáticamente. Aunque en alumno ahora no lo ponga, lo tiene activado. Lo volvemos a bloquear, cerramos y nos dirigimos a la cuenta de profesor. Ahora mismo se están generando los ficheros, escritorio, documentos, vídeos, música y demás que necesite el usuario para poder manejarse por el sistema. Los ejercicios que vamos a realizar va a ser generar un fichero cualquiera que contenga datos que queramos enviar, firmarlo y que éste sea recibido por profesor. Que el profesor pueda coger y verificar que ha sido alumno el cual ha creado ese archivo y, aparte de eso, coger la firma, meterla junto con el texto para en vez de enviar dos archivos, se envíe solo uno, que el profesor lo vuelva a verificar y una vez realizado eso, vamos a coger y a hacerlo ilegible. ¿Por qué? Porque al enviar el archivo se queda en texto plano y en texto plano no nos interesa. Nos interesa que el profesor lo pueda descifrar. Y una vez hecho eso, el siguiente paso lógico será coger y crearle un par de claves al profesor para que éste pueda cifrar para que pueda descifrar los archivos que sea enviado por alumno con su clave pública. Para empezar la práctica vamos a generar las claves de alumno. Para realizar esto escribiremos gpg -genkey y aquí, como en la práctica anterior, nos pide que elijamos qué algoritmo queremos utilizar. Aunque esta herramienta sea, por ejemplo, SDA y el GAN, que es la que vamos a utilizar, no vamos a utilizar ni RSA dobles porque son el mismo algoritmo. Necesitamos dos pares de claves, SDA y el GAN, para realizar la práctica. Esta no, porque son el mismo algoritmo. Y estos dos porque solo nos genera un par de claves. Y necesitamos dos, para privada y para la pública. ¿Qué elección vamos a realizar? La número 2. Ahora, ¿qué tamaño queremos? Como es una práctica, solo utilizaremos la más pequeña, la de 1024. Si quisiéramos utilizar una de mayor tamaño, pues la que nos permite el programa. En este caso sería 3072 bits. ¿Qué periodo de validez queremos que tenga la clave? 0, porque es una práctica. ¿Es correcto esta información? Podemos decir sí o no si nos hemos equivocado e introducir, por ejemplo, si la caduca dice en días, podemos escribir n días dentro de mayor y menor. Y lo escribiremos aquí, mayor o menor, y elegimos número 10. W sería el mismo proceso. Escribimos la cantidad de días y el número de semanas, que serían weeks, months y years. Como es una práctica, simplemente con 0 nos vendría bien. Validamos. Y ahora, nombre y apellido, como en la práctica anterior, esto va a significar el nombre que va a recibir este par de claves. Cada vez que queramos utilizar esta clave nos debemos referir a ella con el nombre que vamos a escribir a continuación. Por ejemplo, alumno. Cada vez que quiera utilizar esta clave voy a tener que nombrarla por alumno.
Dirección de correo electrónico. La dirección de correo electrónico nos importa porque en el caso de que se vaya a caducar, en nuestro caso no, porque lo hemos indicado aquí arriba, pero en el caso de que fuera a caducar y estuviéramos en una empresa, este correo electrónico va a ser el que va a recibir la alerta de que la clave ha caducado. Podemos inventarnos el Gmail, por ejemplo, gmail.com, porque realmente no nos interesa. Podemos denominarlo con comentario y decirle una descripción. Aunque aquí ponga comentario, esto es una descripción. Podemos decir que la clave es clave del alumno. O de la empresa, si estuviéramos en una empresa, que manejaría varias cantidades de claves, y esto es crucial, porque una clave podría denominarse por un número y podríamos saber cuál es gracias al comentario. Y ahora podemos elegir si queremos cambiar el nombre, si no me he equivocado, si queremos cambiar el comentario o si queremos cambiar la dirección. Ahora podemos dar a validar o salir si no queremos terminar la clave. Nosotros queremos terminarla y utilizarla. Así que validamos los datos y le introducimos una contraseña para utilizarla cada vez que la llamemos. En este caso voy a escribir usuario. Porque usuario es el que voy a utilizar yo también para el alumno como para el profesor. Repitamos la contraseña y se habrá generado la clave pública y privada, como podemos ver aquí con su huella. La huella de la clave, esta es la que tenemos que enviarle a profesor por otro medio diferente al que vamos a utilizar, para que cuando vaya a comprobar su clave pública pueda ver que es la misma que le hemos enviado y no es otra persona que le ha enviado otra pública. De esa manera podemos asegurarnos de que alumno y profesor tengan la misma clave pública para utilizarla en la práctica. Para comprobar otra vez, si queremos ver la clave, escribiríamos --fingerprint con la herramienta GPG y nos indicaría la huella, que es la que vamos a utilizar el profesor. Ahora, queremos aportar nuestra clave pública para que el profesor pueda utilizarla en su llavero. Para hacer esto, escribimos GPG -a -export -o, y esto significa que vamos a utilizar una clave que vamos a denominar ahora después. Export es la acción que va a utilizar y -o es cómo se va a llamar la clave y dónde se va a ubicar. Por ejemplo, vamos a decirle que se ubica en el archivo temporal llamado tmp y se va a llamar alumno.publica. Esto significa que con el -o la clave se va a llevar a tmp, dentro de tmp, y se va a llamar alumno.pub. Podríamos denominarlo de cualquier otra forma, alumno.txt, alumno lo que sea. El caso es que se denomine alumno y el profesor sepa que se refiere a alumno. Y ahora, con -export, esto lo que va a hacer es sacarlo de nuestro archivo de llaves y va a hacer la acción -o. Y con -a se va a ir al final del comando y va a saber que va a tener que utilizar la clave alumno, que hemos indicado aquí arriba. Una vez realizado esto, en tmp va a estar la información que queramos. Por ejemplo, ls para ver el contenido de tmp, la tubería, el grep para buscar el contenido y alumno. Y vemos alumno.pub. Aquí sabemos que dentro de tmp está alumno.pub. Realizado esto, nos vamos a profesor. Esto es como si hubiéramos cogido un USB, haber exportado la clave pública a ese USB, se lo estuviéramos dando al profesor en su ordenador personal, por ejemplo. Control-Alt para abrir la terminal. Comprobamos que estamos dentro del profesor. Y nos vamos a... Bueno, primero realizamos un GPG -import de tmp alumno.pub. Al realizar esto, la herramienta GPG creará dentro de /home /profesor esta nueva dirección que va a contener la llave secreta de la herramienta GPG y la pública de GPG. Y nos dice que en /home /profesor se ha creado también una base de datos de confianza, Trust. Aquí lo pone, se ha creado una base de datos de confianza y de la clave con ID tal,
pública tal, llamada alumno, cuyo comentario es clave alumno, con el Gmail alumno.gmail.com, y que se ha importado. La cantidad total de claves que se han metido son una nada más, porque solo hemos exportado la pública. Si queremos ver nuestro fichero de llave, escribimos un gpg -listkey y vemos que tenemos la clave de alumno estando en profesor. Ahora, si queremos comprobar lo que mencioné antes de la huella, escribimos fingerprint y vemos que la huella de la clave es la misma o parecida. Siempre hay que comprobarlo a lupa este tipo de datos. Ahora que el profesor tiene ya la clave pública de alumno, podemos irnos a cd/home /profesor /escritorio a copiar todos los documentos que vaya a recibir de alumno. Nos vamos a alumno, limpiamos un poco la terminal y ya los preparativos de la práctica han terminado. Ahora empezaremos con el inicio de la práctica. Escribiremos, bueno, antes de nada nos iremos a cd/home /alumno /escritorio y desde aquí generamos los ficheros de texto. Gedit, ya que estamos en una interfaz gráfica, en el caso en el que no estuviéramos utilizaríamos la herramienta nano y desde la propia terminal escribiríamos los datos que quisiéramos. Por ejemplo, Gedit y podríamos, por ejemplo, mensaje.txt, o podría ser un Excel o lo que hiciera falta. No haría falta ni crearlo, simplemente con el hecho de mencionarlo podríamos realizar la práctica. Si tuviéramos un Excel, por ejemplo, si creamos un Excel, podríamos firmarlo, enviárselo al profesor y que éste lo pueda verificar. Escribimos Gedit, hacemos una prueba poniendo mensaje.txt, por ejemplo. Se genera en escritorio donde estamos, escribimos datos importantes o cualquier tipo de información que quisiéramos. Lo guardamos, el fichero se va a generar en escritorio y el siguiente paso sería gpg -a, porque vamos a utilizar la clave pública, --detach sing para crear una firma de mensaje txt y nos pedirá la contraseña de la clave alumno para esto. Escribimos usuario, se nos genera mensaje.txt.asc, el cual va a contener la firma indicando de que el mensaje txt ha sido firmado por alumno. Ahora, si queremos enviar los archivos, hacemos un cp de mensaje.txt y lo enviamos a tmp y lo vamos a enviar a tmp exacto y hacemos lo mismo con asc la firma, hacemos un ls de tmp, indicamos lo que queremos buscar y nos indicará que estarán los dos archivos, tanto el txt como el sc. Esto es como si estuviéramos viendo un USB. Vamos a profesor, hacemos un cp de tmp mensaje txt a /home, aunque estuviéramos en el escritorio, habrá que indicar dónde queremos copiar los archivos, /home /profesor /escritorio, se copiaría al escritorio y hacemos lo mismo con asc. Una vez tengamos el archivo, asc, una vez tengamos los dos archivos, podemos escribir gpg -verify de mensaje.sc y nos indica gpg, la herramienta, asumiendo que hay datos firmados en mensaje txt, se ha firmado, indicando la firma, el lunes 2 de noviembre de 2020 a las 11:11:34 segundos, utilizando la clave SAID 29.227.78DF. La firma correcta, es decir, la firma ha sido correcta de alumno, es decir, que ha sido firmada por alumno correctamente y que no ha sido firmada por otro. En el caso de que la firma no sea correcta, nos los indicaría. Ahora, una vez que ya comprobó que la firma es correcta, avisa de que esta clave no está certificada, no está certificada por una firma de confianza. Es decir, que nuestro ordenador no confía en la clave.
no hay indicativo de que la firma pertenezca al propietario. Pero como nosotros conocemos que la huella de la clave es la siguiente, no hay problema. Continuamos y vemos que ha sido verificado. Ahora, estos documentos ya están terminados y no harían falta saber más de ellos. Obviamente, si el mensaje TXT estaría en texto claro y podríamos verlo en cualquier momento. Lo único que hemos hecho es verificar que ha sido mandado por alumno. Vuelvo a abrir la terminal. Y esperamos a que el alumno cree el siguiente fichero. Ahora, este tipo de firma no lo necesitamos, porque ahora el siguiente paso va a ser meter todo el texto dentro de la firma, en vez de coger el texto y la firma por separado. Para realizar esto utilizamos GPG como GPG -a clearsync, indicamos que es lo que queremos utilizar. Mensaje TXT. ¿Qué contraseña vamos a utilizar? La de alumno y su contraseña, que es su usuario. Se va a generar el mensaje txt.sc otra vez y dentro de este va a estar lo que hemos escrito, datos importantes, más la firma, que es la siguiente. Así podemos coger y enviar, en vez de enviar enviar dos documentos, le enviamos solo uno. Y el comando sería el mismo que el anterior, un cp de mensaje txt.sc a tmp. Lo machacaría, aunque no nos lo indicara, y volvemos al profesor. Perdón, me he equivocado de usuario. Y el profesor haríamos el mismo comando para verificar que ha sido alumno el que lo ha enviado. Segundo, profesor. Segundo. Acceder a profesor. Va un poco lento. Volvemos a profesor. Hacemos el mismo comando de cp mensaje txt a escritorio y lo verificamos. Un segundo. Ha habido un error. No se puede abrir mensaje txt.sc. Vale, esto ha sido problema de al equivocarnos de... Ah, claro, no, sí. Vale, ya sé cuál es el problema. Que hemos dejado de estar en el escritorio cd /home /profesor /escritorio. Lo vuelvo a escribir y ahora sí no ha validado porque no estaba yo en el escritorio y por lo tanto estaba buscando un documento que no existía. Por eso no estaba dando el error. Bueno, lo volvemos a verificar y exactamente la misma información, que ha sido firmado el día tal, con la clave tal, con la firma del alumno y que no es de confianza, que no es indicio de que pertenezca al propietario y que esa es la huella. Como la huella sigue sin cambiar, seguimos teniendo certeza de que es alumno el que la ha enviado. Luego más tarde cogeremos y haremos que profesor confíe en la clave de alumno para que no nos salga más estos avisos. Esto significa que si ahora abrimos mensaje txt.sc y vemos el contenido de datos importantes, pues podemos ver perfectamente los datos y que estos son realmente enviados por alumnos, no que esta información haya sido enviada por un tercero que no sea alumno. El siguiente paso sería borrar el documento, volver a la sesión de alumno y borrar mensajes.sc. Ahora el siguiente paso sería coger
y hacer que estuviera cifrada, por así, estuviera cifrada el documento con .sing mensaje. Básicamente lo mismo. Sería gpg menos a menos sing menos sing. Y ahí veríamos que fuera mensaje. Nos pide la contraseña de clave alumno, que es usuario. Las herramientas que hemos utilizado son gpg menos detach, perdón un segundo, menos a menos detach sing, para hacer que la firma estuviera aparte, que leer sing para que estuviera junta, y ahora, como acabo de enseñar arriba, sing para que esté de forma ilegible, no como anteriormente. Si yo ahora hago lo mismo y lo genero, por ejemplo, en vez de llamarlo así, lo llamo, por ejemplo, mensaje 2, txt, usuario, ay, perdón, lo siento, me he equivocado. Se va a llamar de la misma forma, no puedo enseñarlo, pero si abrimos el nuevo mensaje txt.sc, podemos comprobar que es ilegible. No podemos ver el texto original ni tampoco la firma. Simplemente vemos que es ilegible y solo puede ser legible cuando se utilice la clave pública de alumno para poder descifrarlo. Problema, que como estamos utilizando la clave pública para cifrarlo, la clave privada para cifrarlo y se descifra con su clave pública, entonces cualquiera que tenga la clave pública de alumno podrá descifrar el contenido. Simplemente hemos hecho esto para que luego podamos enviarlo ilegible y solo el profesor pueda descifrarlo. Se me ha olvidado un paso, que es coger el nuevo documento y enviarlo a tmp.sc y enviarlo a tmp. Lo machacará el anterior, que se denomina del mismo nombre. Nos vamos ahora a profesor y hacemos un cp, lo mismo, cp de mensaje txt.sc a / profesor para escritorio. Ya lo tenemos aquí. Si vemos el contenido y por el otro medio comprobamos que el contenido es el mismo, también sería otra forma de validarlo. gpg verify el mensaje.sc y comprobamos que ha sido firmado, lo mismo, a tal hora, usando la clave por alumno y que la clave no está certificada, pero la huella sigue siendo la misma. Así que nos está diciendo que todo va perfectamente. Esto ya no nos hace falta. Ahora, el siguiente paso para ya rizar el rizo sería hacer que el profesor se genera su par de claves con gpg menos genkey, realizar el mismo proceso explicado al principio de la práctica. Uy, perdón. Le indicamos los mismos parámetros. ¿Podrían ser diferentes? Por supuesto. ¿Podría ser otro tipo de empresa menor o un cliente? También. Y se podían elegir parámetros menores. O simplemente cambiar de herramienta. Otra herramienta que requiere menos valores. Nombre y apellido sería, por ejemplo, profesor, porque vamos a denominar la profesor. Profesor. Dirección correo electrónico, al igual que alumno, una inventada. profesor@gmail.com. Y el comentario sería clave del profesor. Profesor, por ejemplo. Que si queremos cambiar los parámetros, no hace falta, está perfectamente. Lo validamos e introducimos una contraseña. Como he indicado antes, usuario. Hay que tener mucho cuidado con el bloqueo mayúscula, porque a veces se queda puesto y algunos teclados nos lo indican, por si a la hora de realizar la práctica tienen algún problema, siempre se puede borrar las claves, como voy a explicar al final. Siempre si hay algún problema con las claves, siempre se pueden borrar. No hace falta restaurar la máquina. Comprobamos que se nos ha creado la nueva clave pública y la clave privada con esa huella. Y ahora tenemos que hacer el mismo proceso del principio. Hacemos un gpg -a -export -o en /tmp, que se va a llamar profesor.publica.
Y vamos a utilizar la clave de profesor. Perdón. Clave de profesor. Y así hacemos un ls de tmp. Podemos ver que está todavía la clave pública de alumno, los ficheros de mensaje txt y asc. Esto, por ejemplo, sería un error de seguridad, porque aunque estemos enviando el archivo cifrado o de la forma que queramos, el original sigue ahí. Deberíamos borrarlo con un RMD. Y vemos también que tenemos aquí la clave pública de profesor. Hay que recordar esto a la hora de hacer la práctica y explicarlo. Ahora que ha sido enviado, no, ahora que el profesor dispone de su propia clave pública, vamos a hacer que éste confíe en alumno. ¿Cómo hacemos esto? Escribimos gpg menos menos, sí que va lento, gpg menos menos sync key para indicar que queremos sincronizar una llave, por así decirlo, y vamos a decir que queremos sincronizar alumno. Invalid option sync. Ah, vale, es que me equivoco. Sync key. Y vamos, y nos está diciendo la clave pública creada de caduca, que no caduca, creada el 2 del 11 de 2020, que nunca caduca, de confianza desconocido y de validez desconocido, y clave privada tal y tal, creada el mismo día, llamada alumno, y la pública creada por alumno con esta huella. Como la huella es la misma, podemos validarla. Alumno, clave alumno, gmail.com. Para saber los datos de la clave que vamos a confiar. Y nos pregunta, ¿estás realmente seguro de que quiere firmar la clave? Esto podríamos decir que es como un quitamiedo para el ordenador. Porque el ordenador va a estar todo el rato avisándonos de que no confía en la clave. Aunque eso a la hora de hacer la práctica no hay ningún problema. Simplemente lo que estamos diciendo al ordenador es que esta clave es segura. Indicamos que sí, que queremos firmar con nuestra clave pública, la clave privada, con esta clave privada, la pública de alumno, para que el ordenador pueda confiar en ella. Se le indicamos e introducimos la clave de profesor. Como son la misma, escribimos usuario. Y ahora el profesor, cada vez que quiera verificar la validez de cada cosa que firme el alumno, pues nos va a saltar el aviso. Y el alumno hará lo mismo. Nos vamos a alumno, importamos la clave a nuestro fichero, menos import tmp para profesor.pub, al fichero de llave, nos indica que ha sido importada la clave pública de profesor y que solo se ha metido una. Si hacemos un gpg menos list key, podemos comprobar que tenemos la clave de profesor. Y si queremos comprobar también que la huella es la misma, menos fingerprint, podemos comprobar que tanto la huella de alumno y profesor están almacenadas y podemos comprobar que profesor tiene la misma huella, que es la que nos lo enviaría por, no sé, WhatsApp o un correo electrónico por Google o de cualquier otra forma. Comprobamos que la huella es la misma, que no es la misma, simplemente tendríamos que borrarla, como que explicaré al final cómo se borrará una clave, y se volvería a intentar enviar por otro medio. En vez de un USB o algo, enviarla por otro medio más convencional. Ahora que disponemos de la clave del profesor, vamos a hacer el mismo proceso. gpg menos sync key. Indicamos cuál es la clave que queremos confiar. Profesor. Indica y nos indica los mismos parámetros. Que la clave del profesor, que la pública es tal, con la huella tal, con la huella 0F27, llamada profesor, clave profesor de descripción
y que pertenece a profesorgmail.com y que queramos confiar en esta clave, con nuestra clave de alumno. Al igual que ha hecho el profesor, pero al revés. Introducimos la contraseña de alumno, siendo esta usuario, y ya confían los dos en la clave. Ahora, el siguiente proceso sería, esto ya lo podríamos borrar, no nos haría falta, y hacemos un gpg -encrypt, un segundo, gpg -encrypt, no, perdón, tengo que indicarle, se me olvidaba que tenía que indicarle cuál es la clave que vamos a utilizar, que vamos a realizar un sing de la clave para realizar la firma, -encrypt, perdón, un segundo, -encrypt recipient, encrypt, me falta ahí un menos, bastante complicado porque al no tabular no sé si lo estoy escribiendo bien, recipient de mensaje txt con la clave profesor, y ahora no indica, y ahora no quiere utilizar la clave alumno para poder utilizar la clave profesor para cifrarlo. De esta forma, perdón, clave pública no encontrada, profesor, a ver si es que me he equivocado a la hora de escribirlo, gpg, vale, a ver si es que me he equivocado, mensaje profesor, vale, vale, sí, nada, que lo he escrito al revés. Primero va la clave que voy a utilizar, indicándolo por recipiente, para utilizar la clave profesor, y qué archivo vamos a utilizar, porque antes cuando he indicado sing iba el archivo primero, y ahora que está -a para indicarle profesor y el recipiente también que llama a profesor, me he confundido. Indico el nombre del archivo, introduzco la contraseña alumno, usuario, y se nos queda el nuevo mensaje txt.sc. Por ejemplo, con la salida de terminación, necesita una contraseña para desbloquear la clave secreta del usuario alumno para utilizarla. Y aquí lo que estamos indicando es que con A vamos a utilizar nuestra clave alumno, que con sing vamos a crear una firma -encrypt para que la cifre utilizando el recipiente que va a ser la clave profesor dentro de mensaje.txt, generando el archivo .sc, que básicamente es lo que se ha generado aquí. Si nosotros lo abrimos, va a salir un texto enorme que va a contener el texto, la firma, el cifrado y la clave, y todo esto va a estar vinculado a la clave privada de profesor, haciendo que el profesor sea la única persona capaz de descifrarlo. Y encima, profesor sea la única persona, bueno, sea una de las personas que pueda verificar que ha sido alumno el que lo ha creado. Además, personas pueden coger la clave pública de alumno y comprobar que ha sido alumno el que lo ha creado, pero no pueden acceder a la información. En cambio, el profesor, al archivo, al ser cifrado con la clave pública suya, pues con su clave privada la puede descifrar. Si ahora hacemos un cp de mensaje txt.sc y lo enviamos a tmp, lo machaca, lo vamos a profesor y hacemos el mismo comando anterior de cp mstxt.a escritorio, lo tendríamos ya ahí. Podríamos ver el contenido, no sabríamos lo que es. Podríamos coger ahora y verificarlo con verify.
GPG menos verify. Datos inesperados. Un segundo. A ver. El contenido es el mismo. A ver qué dato me falta. Vale, sí. Es que no puedo. Vale. Se me había olvidado. Claro, como lo hemos cifrado, ahora mismo yo no puedo verificar nada. Porque al estar cifrado, yo no puedo verificar la firma, porque la firma también está cifrada. De forma que si yo hago un verify, no me va a dar nada, porque no encuentro ningún tipo de firma. Tengo que hacer un GPG menos decrypt de mensaje.txt. Bueno, vamos a ponerle un menos o, lo vamos, perdón, bueno, voy a escribir otra vez en el comando, menos o para indicarle cómo se va a llamar, que se va a llamar mensaje descifrado.txt, viniendo de mensaje.txt.sc. Introducimos la contraseña de profesor porque nos está pidiendo nuestra clave privada para poder descifrarlo al estar cifrada con la pública, que va a ser usuario, y nos indica cifrado con la clave GAM de 1024 bits, creada el día tal, a la hora tal, con la clave profesor, etc. Firmado el lunes por la clave tal, comprueba la base de datos de confianza, que es lo que hemos comprobado, que es lo que hemos hecho antes, que confíe en alumno, y no permite que la firma es correcta de alumno, diciendo a quien está diciendo que alumno ha sido efectivamente la persona que ha firmado ese documento, y nosotros al obtener este texto acabamos de ser la única persona que podamos descifrar el texto. Gracias a que tenemos nuestra clave pública. Y vemos que tenemos los datos importantes. Podría ser un Excel, como he mencionado antes, podría ser una base de datos, etc. Si ahora cogemos nosotros, digamos que somos otra persona, y queremos verificar que otra persona no lo puede leer, sería lo siguiente. Primero tendríamos que borrar nuestra clave, poniendo gpg -delete secret key en este orden, porque si nosotros borramos primero la clave pública antes que la clave secreta, va a detectar que tenemos la clave secreta, así que la pública no nos la va a borrar. Tiene que saber que hemos borrado la privada antes. Si borramos primero la privada antes, porque es la clave más importante, profesor, por ejemplo, por ejemplo no, porque es la que necesitamos borrar, y nos dice, ¿quiere eliminar la llave del almacén de llaves? Sí. ¿A una llave secreta? ¿Eliminar realmente? Sí. Para la práctica, sí. En una situación real, no, nunca hay que hacerlo. A menos que se haya equivocado una persona a la hora de crear la llave, pues lo necesite. Ya una vez que está borrada, ya nos permitirá borrar la clave pública, que únicamente lo que tenemos que hacer es borrar el parámetro secret dentro del comando. Nos dice lo mismo que una clave pública, pero que esta sí la podemos borrar y no nos dice el aviso como anteriormente, la diferencia de que dice que es una clave secreta y aquí no indica nada. Y ahora haríamos un gpg -list key para comprobar que en nuestro llavero efectivamente falta la clave de profesor. Solo tenemos alumno, como podemos ver. Y ahora vamos a intentar verificar el contenido. gpg, un segundo, perdón. gpg, gpg, verify, mensaje, perdón, mensaje.txt.sh. Vale, el mismo error de antes. Un momento. Mismo error de antes, un segundo, a ver si es que se ha pasado el decrypt. Vale, nada que... Vale, perdón, me he equivocado. No se puede verificar, claro, porque esto solo tiene los datos descifrados, no tiene la firma. Bueno, el caso es que no tendríamos la clave pública nuestra ni la cifrada para poder descifrarlo. Y en vez del verify, haríamos un decrypt, por ejemplo. No podíamos verificarlo, pero sí podemos hacer un decrypt. Y no nos dejaría porque el cifrado es con la clave tal y
de cifrado fallido porque no disponemos de la clave secreta. Al no disponer de la clave secreta, nosotros no podemos descifrar el archivo, así que perderíamos los datos. Si esto fuera una persona que no fuera profesor y fuera otro alumno, si esto fuera una práctica de examen, pues simplemente no podría acceder a los datos que el alumno ha enviado al profesor, aunque estuviera, por ejemplo, en un NAS o en un sistema compartido de archivos, en el que todo el mundo puede acceder. El alumno, el alumno que quiera conseguir los datos del otro alumno necesitaría la clave pública de profesor, la clave privada de profesor para poder conseguir estos datos. Cosa que no va a tener porque la clave privada nunca se reparte. La única que se reparte es la pública. Y todo lo que cifras con esa pública solo puede ser descifrado con la privada. Y con esto doy por concluido la práctica número 4 de seguridad del tema número 2. Espero que os haya ayudado esta explicación, aunque hayan ocurrido errores entre medias, pero espero que os salga bien. Utilizad este vídeo cuando os haga falta. Con esto termino el vídeo. Muchas gracias y espero que veáis el próximo vídeo con la siguiente práctica. Buenas noches.